Saludos, saludos a todos. Bienvenidos a la segunda parte del día. Y vamos a los comentarios. Vamos a ver si se conectan los demás colegas. El agüita. Agua. Agüita. Hay que agradecer a Dios por el agua. Esto es lo que nos mantiene vivos, el agua. Aníbal, la técnica de reflow que enseñaste y con el Facebook, claro. Yo también rechama, te peluqueaste, sí, Ronnie. Un poquito, ya me volvió a crecer, que me tocó otra vez y un poquito, ya me... sí. Hoy ando despeinado, no me peiné. Pero bueno, lo importante es dar la clase, ¿verdad? Lo importante es dar la clase. Entonces, me encanta dar clase. Me fascina. Estoy contento. Vamos a esperar que se conecten unos más y nos comenzamos. Bueno, muchachos, ya aprendimos lo que es reguladores LDO. Espero que les haya gustado la clase de los reguladores LDO. Entonces ahora vamos a aprender sobre lo que son Step Up Converter, circuitos elevadores de voltaje. Vamos a aprender lo que es los circuitos elevadores de voltaje. Vamos para que se conecten unos colegas más. Espero que les haya gustado la clase anterior del LDO. Ahora vamos a lo que es los circuitos elevadores de voltaje. Más que todo enfocado, lo vamos a conseguir lo que es los circuitos backlight de los smartphones y tablets. Y vamos a comenzar. Bueno. Entonces comenzamos. Step Up Converter, circuito elevador de voltaje. Ahora, estos elevan el voltaje que entra de la batería 3.8 o 4.2 a un voltaje más alto necesario para que trabaje un periférico. ¿Qué es un periférico? Por ejemplo, una LCD o un backlight. Ahora, ¿cómo trabaja el regulador o el circuito elevador de voltaje? En el pin número 1 y en el pin número 6 debe dar continuidad con la bobina conectada al circuito. En el pin número 1 y el pin número 6 debe dar continuidad con la bobina conectada al circuito. Y debemos tener un voltaje similar al de la batería. En el pin número 1 y en el pin número 6. Un voltaje similar al de la batería. Ahora, en el pin número 4, una señal de encendido. Y en el pin número 5, la salida de voltaje elevado. O sea, en el pin número 5 va a haber la salida de voltaje elevado. Entonces, ahora, ejemplo de un elevador de voltaje en una tablet china. Vamos a tener el puntito, ¿verdad?
el pin número 1, el pin número 2, el pin número 3, el pin número 4, el pin número 5 y el pin número 6, siempre en contrario de las manecillas de reloj, en sentido antihorario. Entonces, el pin número 1, entrada de voltaje. Número 2, tierra. 3, es una pista de retorno de voltaje, retorno. 4, señal de encendido. 5, voltaje elevado, la salida de voltaje elevado. Y 6, una salida igual a la entrada. Una salida igual a la entrada. Ahora, si analizamos el esquemático de un circuito elevador de voltaje, de backlight, de una tablet, vemos que un circuito elevador de una tablet está constituido por una bobina, aquí vemos el símbolo de la bobina, un alambre enrollado sobre un núcleo, un diodo, un capacitor, una resistencia y un IC. Una bobina, un diodo, un capacitor, una resistencia y un IC. Por eso está constituido un circuito backlight o un circuito elevador de voltaje. Tanto puede ser para luz de fondo backlight o para alimentación de la LCD. Ahora, si nosotros analizamos vía práctica, si no tenemos esquemático, simplemente conociendo las reglas básicas de cómo está estructurado un circuito, podemos conocer visualmente, ubicar el circuito elevador de voltaje backlight de un smartphone o una tablet. Sabemos que está constituido por una bobina, un diodo, un capacitor, una resistencia y un IC. Una bobina, un diodo, un capacitor, una resistencia y un IC. 5 componentes. Entonces, usamos la lógica y miramos la PCB. Nos vamos a la práctica. Nos vamos a la práctica y vamos a analizar toda la PCB. ¿Dónde vamos a conseguir una bobina, un capacitor, una resistencia y un IC? Por aquí no veo, por aquí no. Y miren acá, una bobina, un capacitor, una resistencia, un diodo y un IC. Una bobina, un capacitor, una resistencia, un diodo y un IC. Una bobina, un capacitor, una resistencia, un diodo y un IC. Si yo analizo esto que está aquí, ¿qué es este circuito que está aquí? ¿Qué sería? Un circuito elevador de voltaje. Un circuito elevador de voltaje, ya que este necesita estar compuesto por una bobina, un diodo, un capacitor, una resistencia y un IC. Nos vamos a la práctica. Una bobina, un capacitor, un diodo, una resistencia y un IC. ¿Qué circuito sería este entonces? El circuito elevador de voltaje de backlight, por ejemplo. Aquí está. Entonces, analizamos el circuito y sabemos dónde está el puntito. Aquí está el puntito. El pin número 2 va a tierra. Analizo. Pin número 1, entrada de voltaje. Pin número 2, tierra. 3, retorno. 4, señal de encendido. 5, salida de voltaje elevado. Y 6, una salida igual a la entrada. Ahora me voy a la PCB y analizo. Pongo mi multímetro en escala de continuidad para yo ver si el circuito está malo. Si yo sospecho del IC, ¿qué haría primero? Sabemos que solamente una de sus
de sus pines va a tierra, que es el pin número 2. Entonces, aquí está el puntito y sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, entrada, no está a tierra. 2, es la pista que va a tierra. La 2. Me voy. La 2 va a tierra. Sigo analizando. Oye, miren. Esta es la tierra. Y veo esta resistencia con un valor extraño. Sigo viendo y analizando cuál más está en la tierra. Ahora voy y quito la resistencia para ver si se va. Se fue. No siempre la culpa la tiene el IC. No siempre. Por eso siempre se los digo. Nunca le echen la culpa, nunca digan que el culpable es tal componente si no han diagnosticado y han visto el comportamiento alrededor. Recuerden que en una PCB, en una tarjeta de circuito impreso, vamos a conseguir capacitores, diodos, resistencias, bobinas, termistores, varistores, semiconductores, transistores, reguladores, LDO, circuitos elevadores de voltaje. Entonces, tenemos que sospechar hasta de más mínimo componente. Hasta el más mínimo componente. Porque cada vez que le decimos al cliente, cambio de tarjeta lógica, la tarjeta no tiene la culpa. La bobina está en corto. La señora bobina no tiene la culpa. Pobrecita esa señora. Siempre le echamos la culpa. Siempre se lo digo. La bobina no pone en corto un teléfono. Siempre vamos a conseguir solamente en las PCBs que lleven pantallas AMOLED una sola bobina a tierra. Solamente en ese caso. En las demás no vamos a conseguir a tierra. Las bobinas no ponen en corto un teléfono. Ahora, analizamos el comportamiento alrededor y yo vi que la pista de retorno estaba a tierra, ya que lo más seguro, la resistencia cambió su valor y por eso me está dando a tierra. Ahora, si yo analizo el esquemático, me dice que es de 2.2K, de 2 kilo ohmios. ¿Qué quiere decir esto? Que si esa resistencia tiene una resistencia tan alta y me daba continuidad, quiere decir que había cambiado su valor a 0 ohmios, y a cambiarlo a 0 ohmios me va a dar como si estuviera a tierra. Por eso tenemos que sospechar siempre de los componentes que tenemos alrededor. Siempre tenemos que sospechar siempre de los componentes que tenemos alrededor. Entonces, ya sabemos que un circuito elevador de voltaje está constituido por un capacitor, una bobina, un diodo, una resistencia y un IC. Sabemos que solo una de las pistas va a tierra. Una de las pistas va a tierra. Las demás no van. Entonces, yo tengo que tener una señal de entrada en el pin número 1. Voy a alimentar mi PCB con mi cable de la fuente de alimentación para ver el voltaje. Voy a alimentarlo. Voy a conectar mi fuente de alimentación y el multímetro
para que ustedes puedan ver que voy a alimentar el equipo. Enciendo la fuente de alimentación y alimento al equipo. Entonces, vamos a alimentar por aquí. Vamos a hacerlo con esta, más o menos. Listo. Ya alimenté el equipo. En este equipo, por ejemplo, y tengo el puntito, ¿verdad? Y sé que la número 2 va a tierra. La número 2 va a tierra, el puntito 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, tengo el equipo alimentado con 4.2 voltios. En el pin número 1, voy a tener el voltaje de entrada similar al de la batería. Ahora, me voy al pin número 1. Pongo acá la cámara para que puedan ver el multímetro. Y cambio a escala medición de voltaje continuo. Pin número 1. No me llega el voltaje. Entonces, si no me llega el voltaje en el pin número 1, que sería un voltaje similar de la batería, ¿de quién tengo que sospechar yo? Si analizo el esquemático básico de un circuito elevador de voltaje, porque todo está constituido de la misma manera, el voltaje de entrada va a pasar por uno de los extremos de la bobina directamente al IC, va a comunicarse con la otra salida en el pin número 1, y el pin número 6 se van a comunicar con la salida y van a pasar a través de la bobina. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí me está mostrando la básica, que la entrada pasa directamente en este caso y pasa a través de la bobina. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo analizo también el circuito elevador de un iPhone, por ejemplo un iPhone 6, el circuito elevador va a estar constituido de la misma manera. Una bobina L, un diodo, una resistencia R, un capacitor y un IC. Bobina, diodo, resistencia, capacitor e IC. Y si yo analizo, ¿verdad?, la línea de alimentación pasa a través de la bobina para después pasar a través del diodo, comunicar al capacitor y al IC. Bobina, diodo, capacitor e IC. La resistencia va a ser una señal de encendido. Entonces,
si yo analizo acá, si no tengo voltaje de entrada en el IC, si yo uso la lógica, y no tengo voltaje de entrada en el IC, ¿de quién sospecharía yo? ¿De quién sospecharía? ¿De quién sospecharía yo si yo uso la lógica? Si no tengo voltaje de entrada en el IC. Sabemos que la bobina es un alambre enrollado sobre un núcleo. Si ese alambre enrollado de la bobina se rompe, ¿qué va a pasar? No va a pasar el voltaje. Entonces sospecharía de la bobina. Sospecharía primero de la bobina. Ahora, si yo analizo, la bobina tendría que entrar el voltaje en un lado, pero si no entrega el voltaje en el segundo pin, si aquí tenemos voltaje y aquí no hay voltaje, sospecharía de la bobina. Pero si no hay voltaje en los dos equipos, en los dos puntos de conexiones, sospecharía del PMIC. Entonces me voy a mi práctica con la PCB, porque todo circuito, la electrónica siempre va a ser la misma. Si usted sabe reparar un iPhone, usted puede reparar un Samsung. Si usted sabe reparar un Samsung, usted puede reparar un Huawei. Si usted puede reparar un Huawei, usted puede reparar, identificar una bobina en un televisor. Entonces, la electrónica siempre va a ser la misma. Solamente va a cambiar las ubicaciones, las nomenclaturas, los colores, los diámetros, longitudes, amplitudes y tamaños. Entonces, ahora me voy a la práctica y tengo la bobina acá. Tiene que entrar el voltaje por uno de los lados. Y mido, no hay voltaje aquí y no hay voltaje aquí. ¿Qué quiere decir esto? No está entrando voltaje a la bobina. No está entrando el voltaje a la bobina. Si no entra el voltaje a la bobina, ¿quién alimentaría el equipo? ¿De quién sospecharía yo si no entra el voltaje a la bobina? De la fuente de alimentación principal, el PMIC. ¿Por qué sospecharía de él? Porque él es el que distribuye toda la energía. Válvula. Hola muchachos, saludos. Aquí tenemos un infiltrado en el curso de John Peña. Se vino a colear el curso. Entonces, si el voltaje no estuviera llegando a la bobina, yo sospecharía del PMIC, de la fuente de alimentación principal. Ahora, yo voy a analizar mi PCB. Voy a analizarla. Cambio a la práctica y veo, esta PCB no tiene PMIC. Esta PCB no tiene PMIC. ¿Por qué no tiene PMIC? Porque es para simular que el PMIC estuviera malo. Para simular que el PMIC estuviera malo. Entonces, para yo descartar que el voltaje está entrando al circuito de alimentación, al circuito backlight, ¿qué haría yo? Verificar la entrada de voltaje en la bobina, verificar que el voltaje salga de la bobina, la entrada de la bobina, salga de la bobina, pase al diodo, salga del diodo, entre al IC. Por eso tenemos que ir paso por paso, paso por paso. Antes de sospechar del IC, ¿de quién tenemos que sospechar? De los que están detrás. Como siempre les he enseñado,
nunca echarle la culpa a quien no tiene la culpa, porque la señora bobina nunca tiene la culpa. Entonces, por eso es importante ir paso a paso el diagnóstico. Si tenemos una falla de backlight, ¿qué tenemos que hacer? Verificar que el circuito esté alimentado. ¿Y cómo lo sabemos? Verificando los componentes alrededor. Por ejemplo, la bobina, que la bobina esté recibiendo el voltaje para que pase a través de ella, pase al diodo y le entregue el IC. Entonces, analizamos. Sabemos que un circuito elevador de voltaje está constituido por una bobina, un capacitor, una resistencia, un diodo y un IC. Ahora, sé que solamente una pista va a tierra. La 3 es la de retorno, la 4 es la señal de encendido, la 5 es la salida de voltaje elevado y la 6 es una salida igual a la entrada. Si analizamos lo que vimos en el esquemático, en el iPhone el circuito backlight no lleva resistencia porque la resistencia la lleva interna en el IC. Pero por ejemplo, se los doy de demostración. Entonces, analizamos y tenemos una señal de entrada al pin número 1, la señal de salida, la señal de retorno, la señal de encendido, la señal de salida elevada y la señal, una señal de salida igual a la entrada. ¿A qué se refiere esa señal de retorno? Buena la pregunta. Ahora vamos a la clase de diodos para que se recuerden. Buena la pregunta. ¿A qué se refiere esa señal de retorno? ¿A qué se refiere? Vamos a analizar las clases de los diodos. Un diodo va a tener un ánodo y un cátodo, que va a ser el positivo y el negativo del diodo, el positivo del ánodo y el cátodo del diodo. Ahora, sabemos que hay un tipo de diodos que son los diodos LED, y si analizamos un backlight, ¿qué es un backlight? ¿Qué es un backlight? Un panel de iluminación trasera, detrás de la pantalla, y está compuesto por una serie de diodos LED, ¿verdad? Y si nos vamos a analizar el backlight, analizamos el backlight, vamos a dibujar un backlight. Tenemos aquí un panel backlight, de los cuales está constituido una serie de diodos LED, ¿verdad? Vamos para acá. Disculpa que yo dibujo muy feo. Ajá, otro diodo. Más feo, pero bueno, listo. Entonces, si analizamos un diodo, sabemos que un diodo tiene un ánodo y un cátodo. ¿Verdad? Ánodo positivo del diodo, cátodo negativo del diodo. ¿Qué va a pasar cuando el circuito backlight comienza a elevar voltaje?
¿verdad? Tenemos el circuito backlight, el IC, ¿verdad? Y tenemos la salida de voltaje elevado. ¿Para dónde va a pasar? Por ejemplo, en muchos casos puede pasar por un filtro o no, o una bobina, y alimenta el ánodo del diodo. Va a ir alimentando cada uno de los diodos LED. Pasa el señor voltaje caminando, prendió el primer LED, pasa el señor voltaje caminando, el segundo LED, pasa el señor voltaje caminando, el otro LED, pasa el señor voltaje caminando y otro LED. Ahora, ese voltaje tiene que retornar, ¿verdad? Y va a retornar por el cátodo del diodo. El cátodo del diodo. Entonces, ese voltaje que retorna por el cátodo del diodo, ¿verdad? Que sería el negativo del diodo, ¿a dónde pasaría? Porque ya pasaría a ser un voltaje negativo. ¿A dónde pasaría? A la PCB, ¿a dónde pasaría? A tierra, en muchos casos, ¿verdad? O de retorno a el IC. Retornaría a el IC y comenzaría ese ciclo todo el tiempo al retorno correcto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hablamos de un circuito backlight, si usamos la lógica de lo aprendido en todo el curso hasta ahora y pensamos en los diodos LED, oye, pero un diodo tiene un ánodo y un cátodo, ¿verdad? Y yo veo en la PCB, por ejemplo, en el esquemático del iPhone veo una línea que dice ánodo y una línea que dice cátodo. ¿Por qué me dice eso? ¿Por qué me dice eso? Tenemos que aprender el porqué de las cosas. ¿Por qué el teléfono hace eso? Si yo analizo el simulador de iPhone, por ejemplo, veo que voy a tener en el conector de la pantalla una línea que se llama cátodo y una línea que se llama ánodo. En este caso, esta pantalla tiene dos cátodos, cátodo 1 y cátodo 2. ¿Qué quiere decir ánodo? Por el ánodo va a entrar el voltaje al backlight y el voltaje va a retornar del backlight para cerrar el circuito por la línea del cátodo. Entonces, el voltaje va a entrar por la línea del ánodo y va a retornar por la línea del cátodo. Entonces, el circuito elevador de voltaje va a elevar el voltaje, va a comenzar a funcionar, va a eliminar a través del ánodo cada uno de los LED conectados en serie del panel de iluminación backlight y el voltaje va a retornar por el cátodo, ¿verdad? Para cerrar el circuito, ya que estamos trabajando con corriente continua, para que no haya pérdida en el circuito. Y el circuito tiene que ser un circuito cerrado. Entonces, ven la importancia de aprender primero los componentes, aprender después a diagnosticar. Por eso que tenemos que aprender a caminar para después correr. Ahora, yo me voy cuando nosotros tenemos en el iPhone, por ejemplo, tenemos un iPhone y la mitad de la pantalla se le ve la luz y tenemos dos cátodos. ¿De qué pensamos nosotros que está fallando? Si me da luz pero me da solamente un lado de la pantalla, ¿verdad? Quiere decir que uno de la parte del circuito del backlight no está cerrado. Y al no estar cerrado, ¿qué quiere decir eso? A no estar cerrado quiere decir que esa parte no va a funcionar.
Si es el cátodo 2, ¿qué va a pasar? No va a iluminar correctamente y no va a funcionar correctamente. Entonces, cuando nosotros tengamos esa falla, que la pantalla no dé de un lado, tenemos que revisar la línea del cátodo porque el voltaje no está retornando. Al no estar cerrado el circuito, no va a funcionar correctamente el backlight. Entonces, si yo me voy, yo tengo una falla de backlight, ¿qué hago? ¿Dónde comienza la falla? Desde el conector, desde el ánodo. En el ánodo siempre voy a tener presente el voltaje de la batería. Siempre voy a tener presente el voltaje de la batería. Es importante que conozcan que siempre en el pin 1, el 2 o el 3, normalmente es el 2, en el pin número 2, en las LCD, vamos a tener siempre presente el voltaje de la batería en el ánodo. Por eso es importante, cada vez que nosotros conectamos una LCD, la quitemos o la volvemos a colocar, es importante desconectar la batería. Desconectar la batería, ya que como siempre tenemos el voltaje de la batería presente en el ánodo, al conectar la LCD podemos hacer un corte y podemos dañar la LCD. Por eso es importante, cuando tengamos una falla de backlight o de algo, es importante empezar por donde le molesta al cliente. Y si el cliente te dice no da luz, ¿qué voy a revisar yo? La LCD, ¿verdad? Reviso la LCD, ¿a qué me voy? Al conector en la PCB. Y sé que no da luz y la pantalla es LCD, sé que funciona con backlight y tiene un ánodo y un cátodo. ¿Qué voy a revisar yo entonces? El ánodo y el cátodo, por donde comienza la falla, el conector. Descarté el conector, me voy con el ánodo primero. Veo que el ánodo conecta a un filtro. Veo que el filtro, ¿verdad?, pasa y conecta después al diodo y al capacitor al IC. Descarto el diodo, descarto el capacitor, por último el IC. Ah, no, que la pantalla me da solamente de un solo lado porque no está retornando el voltaje. ¿Qué voy a sospechar? Del cátodo. Entonces, en cátodo voy a revisar el cátodo 1 y el cátodo 2 y veo que el cátodo viene a un capacitor y después del capacitor pasa un filtro y después del filtro pasa de nuevo ¿a dónde? Al IC. ¿Ven? El voltaje retorna al IC. Entonces, por eso es importante saber por dónde comienza la falla e ir paso a paso. Ahora, para nosotros sospechar del IC, del regulador o el elevador de voltaje, primero tenemos que sospechar de los componentes conectados a las líneas. ¿Y conectados a las líneas de qué? ¿Conectados a las líneas de qué? De entrada y de salida de voltaje. Cuando es la mitad de la pantalla es el cátodo. Cuando no se ve es el ánodo, correcto. Entonces, para nosotros, cuando es AMOLED, vamos a tener un convertidor de CDC dual. Eso lo vamos a aprender en la siguiente clase. Pero estamos con circuito elevador de voltaje. Ahora, si vamos a la práctica, ¿verdad? Analizamos entonces, ya he explicado varias cosas. Elevador de voltaje. Estos elevan el voltaje que entra de la batería a un voltaje más alto necesario para que trabaje un periférico, ejemplo LCD o backlight, ¿verdad? Entonces vamos a tener una señal de entrada, una pista tierra, una señal de retorno que sería la del cátodo, una señal de encendido, la salida de voltaje elevado y una salida igual a la entrada que va a pasar por la bobina y siempre va a estar presente ese voltaje en el pin. Entonces, si yo analizo una PCB, ¿verdad?, voy a tener conectado siempre alrededor la bobina, capacitores, diodos. Antes de yo sospechar del IC, ¿verdad?, del circuito elevador de voltaje,
tengo que sospechar primero de la bobina, el diodo, el capacitor y la resistencia. Siempre. Antes de sospechar del elevador de voltaje. Ahora, que no tengo el esquemático, que no sé dónde está, que no consigo nada, que no consigo el circuito. ¿Qué hago yo? Simplemente usted ubica en el pin número 1, 2 o 3 de la PCB, pone su multímetro en escala de continuidad, aquí está el pin 3, 1, 2 o 3, donde usted consiga el voltaje del conector, o el pin 1, 2 y 3, va a ir tocando componentes. Y miren, fácilmente veo que tiene continuidad con el circuito de backlight. Siempre vamos a ver que esta va a estar constituida por un capacitor, un diodo, una resistencia y un IC. Siempre. Ya sabemos que solamente una de sus líneas va a tierra, que es la número 2. Si consigo más de una tierra, quiere decir que está malo, ¿verdad? En este caso, este tipo de circuito. Pero antes de yo sospechar de este señor, ¿de quién sospecharía? De la bobina, el diodo, el capacitor. De la bobina, el diodo y el capacitor. Ahora, es importante, antes de ver si es el IC, vemos que no eleva el voltaje, que no tiene, al igual que los LDO, tenemos que ver que tenga una señal de encendido, una señal de entrada, una señal de salida, que el voltaje lo eleve, ¿verdad? Y que tenga el retorno del voltaje. Entonces, al igual que los LDO, vamos a verificar cada uno de sus pines, al igual que el LDO. Entonces, para nosotros, antes de sospechar del elevador de voltaje, tenemos que sospechar primero de la bobina, el diodo, el capacitor o la resistencia, antes de sospechar del circuito. Siempre vamos a conseguir en los equipos que tengan pantalla LCD un circuito elevador de voltaje, como por ejemplo aquí tenemos uno, lo identificamos rápidamente: bobina, capacitor, diodo, resistencia y C. Otro, aquí está bobina, aquí un diodo, capacitor y C. Aquí está. Fácilmente lo vamos a conseguir de esta manera. Entonces, la tarea para el día de hoy de esta clase es identificar en el conector de la pantalla el ánodo. ¿Cómo identificamos el ánodo? Alimentamos el equipo y en el pin 1, 2 o 3 del conector de la LCD vamos a tener el mismo voltaje de la batería en el pin 1, 2 o 3, ¿verdad? Ahí nosotros identificamos el ánodo. Entonces vamos a identificar el ánodo y una vez que lo identifiquemos, quitamos el voltaje, ponemos el multímetro, ¿verdad?, en escala de continuidad, y una vez que identifiquemos el ánodo, con la otra punta vamos a ir a ver a dónde nos da continuidad. Con lo que nos dé continuidad quiere decir que identificamos el circuito backlight. De esa manera identificamos rápidamente el circuito backlight. Disculpen, BlackBerry es igual, sí, es igual. Entonces, la tarea para el día de hoy es identificar el ánodo e identificar el circuito backlight en sus tarjetas.
como lo ven de esta manera: identificar el circuito backlight. Entonces, bueno, muchachos, eso ha sido la clase por hoy. Nos vemos en la próxima clase, ya que estaremos profundizando mucho más en este tema. Y bobina, capacitor, diodo, resistencia y C. Algunos no llevan la resistencia, pero siempre van a conseguir bobina, capacitor y diodo y el IC, siempre. En los iPhone ven bobina, capacitor, diodo y IC. Casi siempre está cerca del conector, correcto. En los equipos Huawei está muy cerca del conector. Entonces, muchachos, gracias por asistir a la clase, gracias por estar el día de hoy y espero que les haya gustado. Así que saludos, y en la siguiente clase vamos a profundizar mucho más el tema, pero es importante que aprendan a identificar el circuito backlight. Entonces recuerden hacer la tarea de los LDO, identificar el circuito backlight. Saludos.